A ver, vamos a entrarle de lleno a este tema. En el mundo en que vivimos, que está súper conectado, no tener internet ya no es nada más un inconveniente. Se ha convertido de hecho en una forma de exclusión, como una barrera invisible que puede definir las oportunidades de una persona. Y para que nos demos una idea de la dimensión de esto en México, empecemos con este número. 50 millones. Esa es más o menos la cantidad de personas en el país que no tienen acceso a internet. No es una cifra menor, para nada. Es una realidad impactante y es el punto de partida de nuestro análisis. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos brecha digital? Pues no se trata nada más de tener o no tener internet. Como podemos ver aquí, la cosa va mucho más allá. Se refiere a las desigualdades en el acceso, claro, pero también en cómo se usa y, esto es clave, en cómo se aprovecha la tecnología para mejorar la vida. Es un problema de raíz, un problema estructural. Y fíjense, esta cita lo resume todo, es contundente. La falta de acceso digital no es un problema aislado, sino que crea como un efecto dominó. Afecta el derecho a la educación, al trabajo, a la información. O sea, se convierte en una nueva capa de vulnerabilidad que se suma a las que ya existían. Bueno, con eso claro, pasemos a la primera parte. Aquí vamos a explorar cómo la brecha digital no es algo que pasa al azar, sino que es un reflejo y, de hecho, hace todavía más grandes las jerarquías sociales que ya tenemos en México. Aquí el punto central, el meollo del asunto, es que el acceso a la tecnología se ha convertido en una nueva forma de medir la clase social. Así como antes hablábamos de capital económico o cultural, pues hoy el capital digital decide, en gran medida, las oportunidades que tiene una persona. Y ojo, esto no es nomás una opinión que se nos ocurrió. Hay investigaciones como esta de la UNAM que confirman que la exclusión digital es una de las caras más modernas y que más definen la desigualdad social de nuestros tiempos. Es un fenómeno estudiado y comprobado. Ahora, aquí viene lo interesante. No hay una sola brecha digital. Es más bien como un conjunto de brechas que se empalman, que se cruzan y que afectan a diferentes grupos de maneras muy, muy específicas. A ver, vamos a desmenuzarlas. Vamos con la primera, la que seguro ya todos ubicamos, la brecha geográfica. Esa diferencia de conectividad entre las ciudades y las zonas rurales ha sido un reto histórico para el país. Y este gráfico lo deja clarísimo, ¿no? Aunque la diferencia ha ido bajando, todavía hay más de 18 puntos de distancia. En las ciudades, casi 9 de cada 10 personas usan Internet. En el campo, ni siquiera llegan a ser 7 de cada 10. Y esto pasa por muchas cosas. La geografía, que la gente vive muy dispersa. Y pues que las empresas no les sale negocio invertir ahí. Ahora vámonos a la brecha, que es, digamos, la mamá de muchas otras. La socioeconómica. Dicho de forma sencilla, cuánto ganas es uno de los factores que más decide si tienes acceso digital o no. A ver, chequen estos datos de educación porque de verdad te abren los ojos. El 55% de los estudiantes en los hogares con menos recursos no tienen ni internet ni computadora. Y en los hogares más ricos esa cifra es de apenas el 2%. Imagínense la diferencia. Esto nos enseña cómo la desigualdad económica se convierte, directito, en desigualdad de oportunidades para estudiar. Luego tenemos la brecha de género, que a simple vista parece que no hay tanto problema. Los números de uso entre hombres y mujeres son parecidos. Pero si le rascamos un poquito, encontramos una desigualdad económica de fondo, que crea una división muy importante. Y aquí está el porqué de esa desigualdad. Casi la mitad de las casas donde una mujer es la jefa de familia no pueden pagar el Internet. ¿Y por qué? Pues está directamente relacionado con la brecha salarial. Si ganas menos, pues es mucho más difícil comprar una computadora o un celular y además pagar el plan cada mes. Es un círculo vicioso de desventaja. Y bueno, llegamos a la brecha. Híjole, quizá la más profunda y dolorosa de todas, la que afecta a las comunidades indígenas de México. Aquí, la desconexión digital es simplemente el reflejo de siglos de marginación. Fíjense en esta cita de un estudio sobre Oaxaca, es que es clave para entender todo. La brecha digital en las comunidades originarias no es algo nuevo, es la cara moderna de una desigualdad que viene de mucho tiempo atrás. La pobreza y la falta de oportunidades para estudiar son los muros principales que impiden el acceso a la tecnología. Y esta gráfica, bueno, no necesita mucha explicación, ¿verdad? En lugares como la Sierra Sur de Oaxaca, un increíble 86% de la gente vive en la pobreza. Cuando la preocupación de todos los días es ver qué se va a comer, pues tener internet o un teléfono inteligente se vuelve un lujo que simplemente no se pueden dar. Ok, ya vimos las diferentes caras de esta brecha. Ahora, es súper importante entender qué significa todo esto en la vida real, porque como ya dijimos, la cosa va mucho más allá de tener o no tener un celular. Y la pregunta es muy directa.
¿por qué nos debería preocupar a todos como sociedad que millones de personas estén desconectadas? Las respuestas son muy claras y le pegan directo al desarrollo de nuestro país. Para empezar, le pone un freno al derecho a la educación. Cada vez más cosas del aprendizaje se hacen en línea, y si no tienes acceso, pues te quedas atrás, pierdes oportunidades, y la brecha educativa se hace todavía más grande. Luego, y esto es bastante obvio, te cierra puertas en el mundo laboral. Cada vez más trabajos piden habilidades digitales, o de plano, las vacantes solo se anuncian en Internet. Estar desconectado es como ponerte un muro enfrente para poder encontrar un buen trabajo. Y por último, algo que a veces no pensamos, debilita nuestra participación como ciudadanos. Mucho del debate público, de la información del gobierno y hasta de la organización social ya pasa en línea. Quedarte fuera del mundo digital también es quedarte fuera de la vida cívica del país. Bueno, si todo esto está pasando, la pregunta es obvia. ¿Y qué se ha hecho para solucionarlo? En esta sección vamos a echarle un ojo a los intentos que se han hecho para cerrar la brecha y por qué no han funcionado del todo. Miren, en el pasado, muchos programas se enfocaron en regalar cosas. Se entregaron computadoras o se pusieron puntos de Wi-Fi gratis. Pero la verdad es que esos esfuerzos no acabaron de cuajar. ¿Por qué? Porque no resolvieron los problemas de fondo. No había capacitación para usar los equipos, los programas no duraban a largo plazo. Y sobre todo, nunca llegaron a las zonas que de verdad estaban más olvidadas. Entonces, a ver, si lo que se ha intentado antes no ha sido suficiente, ¿cómo se vería un futuro donde México de verdad esté conectado y sea inclusivo? Vamos a la reflexión final. Y aquí llegamos al punto más importante de todo esto. Cerrar la brecha digital no es un problema de tecnología, es un problema de desarrollo social. Una solución de verdad no se trata nada más de poner antenas y tirar cables, se trata de crear políticas que ataquen la raíz de la desigualdad, la pobreza, el atraso en la educación y la exclusión social. Y esto nos deja con una última pregunta, una que de verdad nos hace pensar. Para conectar a México, ¿es suficiente con poner infraestructura, con los puros cables? ¿O más bien necesitamos primero dedicarnos a construir un país más justo y parejo para todos?